Buenos días. Bueno, en la clase de hoy vamos a hacer algunos ejercicios más de aplicaciones del teorema de Silo. Y para la próxima clase ya seguir avanzando en la materia. Entonces, partamos. Ejercicio. Entonces, sea G un grupo de orden 315, tal que tiene un subgrupo normal de orden 9. Demuestre que G es abeliano. ¿Okay? Entonces, demostración. Lo que uno hace siempre cuando uno tiene el orden del grupo, uno descompone el orden del grupo en sus factores primos. Entonces, notar que 315 entonces es igual a 3 al cuadrado por 5 por 7. Y entonces lo que nos dice el enunciado es que el N3, que es la cantidad de subgrupos, 3 subgrupos de Silo, es igual a 1, ¿cierto? Porque sabemos que hay un subgrupo normal de orden 9, sabemos que todos los subgrupos de orden 9 en este grupo son conjugados entre sí porque son los grupos de subgrupo de Silo, y por lo tanto, como hay uno solo, como es normal, entonces hay uno solo. Okay. Entonces, sea P tal grupo de orden 9. ¿Okay? Entonces tenemos un homomorfismo phi que va desde G a los automorfismos de P, ¿cierto? Porque G actúa en P por conjugación. Entonces, que toma un G, lo envía a un phi sub G, que va de P en P, que toma X y lo envía a G a la menos 1. ¿Okay? Sabemos que es un homomorfismo, como P es normal. Y tenemos que el ker de phi, ¿en qué consiste? El ker de phi consiste de todos los G en G, tales que G a la menos 1 es igual a X para todo X en P. O sea, son todos los elementos de G que conmutan con todos los elementos de P. ¿Okay? Entonces, ejercicio. Si pongamos H, si H es un grupo de orden P al cuadrado para P', entonces, o bien H es isomorfo a Z módulo P al cuadrado Z, o H es isomorfo a Z módulo PZ cruz Z módulo PZ. Con lo que tenemos hasta ahora es un ejercicio bien simple. ¿Okay? Entonces esto implica que en nuestro caso P o bien es Z módulo 3 cruz Z módulo 3 o es Z módulo 9. Entonces, ¿cuáles son los automorfismos en ambos casos? Bueno, el de Z módulo 9 es fácil. Entonces, el orden de los automorfismos de Z módulo 9 es, saben que es phi de 9, donde phi es la función de Euler. Entonces, ¿cuánto es eso? 9 es 3 al cuadrado, entonces este es 3 al cuadrado menos 3, este es igual a 6. ¿Okay? Por otro lado, los automorfismos de Z módulo 3Z cruz Z módulo 3Z, noten que un automorfismo de Z módulo 3Z al cuadrado en particular es una transformación lineal invertible de Z módulo 3Z al cuadrado en sí mismo. Entonces este es isomorfo a GL2, 3, las matrices de tamaño 2 por 2 con coeficiente en Z módulo 3Z. ¿Okay? Ya sabemos cuál es el orden de esto.
Entonces esto implica que el automorfismo de z módulo 3z cruz z módulo 3z es igual a, entonces 3 al cuadrado menos 1 por 3 al cuadrado menos 3. Entonces, ¿cuánto es eso? Es 8 por 6, 48. ¿Okay? Entonces, en ambos casos, tenemos que el orden de G dividido por el orden del Kerr de phi tiene que dividir o bien a 6 o tiene que ir a 48. ¿Okay? Además, como P es abeliano, porque isomorfo o bien a z módulo 1 de z o z módulo 3 cruz z módulo 3, tenemos que P está contenido en el Kerr. ¿Cierto? Porque entonces conmuta con todos los elementos de P. Cada elemento de P conmuta con todos los elementos de P. Entonces esto implica que entonces 9 divide el orden de Kerr de phi. ¿Okay? Entonces el orden de G módulo Kerr de phi, el orden de Kerr de phi, entonces esto va a ser 9 por 5 por 7 dividido por 9 por algo. ¿Okay? Entonces este es 35 dividido por algo. Vemos que no hay forma de dividir 35 por algo, de modo que divida 6 o 48, a menos que ese algo sea 35. ¿Okay? Entonces esto implica que G, el orden de G módulo el orden de Kerr de phi es 1. Esto implica entonces que Kerr de phi es igual a G. ¿Pero qué implica eso? Esto implica entonces que todos los elementos de G conmutan con todos los elementos de P. Entonces esto implica que P es un subgrupo del centro de G. ¿Okay? Eso concluimos con este pequeño análisis. Ok. Ahora observemos lo siguiente. Entonces tenemos G módulo del centro. ¿Cuál es el orden de esto? Bueno, el centro, si es igual a P, entonces esto puede ser 5 por 7, que es 35. El centro puede contener a P y algún elemento de orden 5, y por lo tanto es de orden 7 este cociente, o puede contener algún elemento de orden 7, y por lo tanto el cociente puede ser de orden 5, o puede ser todo. ¿Okay? En cada caso, noten que cualquier grupo de orden 35, porque G módulo el centro es un grupo, cualquier grupo de orden 35 es cíclico, cualquier grupo de orden 7 es cíclico, cualquier grupo de orden 5 es cíclico y cualquier grupo de orden 1 es cíclico en cada caso. Entonces nosotros vimos un ejercicio de que si G cocientado con su centro es cíclico, entonces G es abeliano. Entonces esto implica que G cocientado con el centro es cíclico, o sea, G es abeliano. Y a posteriori obtenemos que el centro es todo, entonces G módulo del centro es de orden 1. ¿Okay? Muy bien. Ejercicio 2. Sea G de orden 60 y con un subgrupo normal de orden 3. Demuestre que tiene un subgrupo normal de orden 5. Demostración. Entonces, 60 es igual a 6 por 10, que este es igual a 2 al cuadrado por 3 por 5. ¿Okay? Entonces lo que nos dice el enunciado, nos dice entonces que hay un subgrupo normal de orden 3, o sea que N3 en este caso es 1. Entonces por demostrar que el N5
es igual a 1 también. Ya, entonces, sea P un elemento de los 3 silos. ¿Okay? Entonces tenemos que P es normal en G. Y tenemos la proyección. Pi queda de G a G módulo P. ¿Okay? Y tenemos que el orden de G módulo P entonces es 20. Ya. Entonces observen lo siguiente. Sean Q1 y Q2 5 silos. ¿Okay? Como son de orden 5, son ambos cíclicos. ¿Okay? Entonces, podemos escribir Q1 como el generado por X1 y podemos escribir Q2 como el generado por X2. Entonces, tenemos que el orden de pi de xi tiene que dividir el orden de xi, ¿ya? Que es 5. Entonces, o bien pi de xi es 1, puede ser 1 o puede ser 5. ¿Okay? Pero si el orden de pi de xi es 1, entonces tenemos que xi está en el ker de pi, que es simplemente igual a p, pero p es de orden 3, entonces no puede ser. ¿Okay? Entonces esto implica que pi de xi es de orden 5. ¿Okay? Entonces, de hecho, esto implica que tanto pi x1 y el generado por pi de x2, estos ambos están en el silo 5 de G módulo P. ¿Okay? Bien. Ahora, ¿cuántos silos 5 tiene G módulo P? Entonces, el N5 de G módulo P, sabemos que divide, entonces el orden de G módulo P es 20. Entonces, sabemos que esto tiene que dividir a 4 y N5 de G módulo P es congruente a 1 módulo 5. Bueno, eso no nos deja muchas opciones. Esto implica entonces que N5 G módulo P es 1, o sea que en este caso pi de x1 tiene que ser igual a pi de x2. ¿Okay? En particular, pi de x1 tiene que ser igual a pi de x2 a la i, algún i. Entonces este es pi de x2 a la i. Esto implica entonces que x1 por x2 a la menos i tiene que estar en el ker de pi, que es simplemente igual a p. ¿Okay? Ya. Entonces ahora, ¿cuál elemento puede ser este? Bueno, observen lo siguiente también. Entonces, como P es normal en G, yo puedo tomar el producto de P con X2 en este caso, y este es un subgrupo de G. ¿Okay? ¿Cuál es su orden? Bueno, P es de orden 3, el generado por X2 es de orden 5, entonces el producto va a ser de orden 15, porque no puede haber intersección. Entonces el orden de P con X2 es 15. Entonces P, este producto, es cíclico. Sabemos que todo grupo de orden 15 es cíclico. ¿Okay? En particular, es abeliano. ¿Okay? Entonces, X2 y todas sus potencias conmutan con todos los elementos de P. ¿Okay? Entonces, ya tenemos que existe I en P, tal que X1, X2 a la menos I es igual a este Y. Entonces, este por acá arriba. Muy bien.
Entonces esto implica que x1 es igual a y por x2 a la i. Entonces ahora elevo a la 5. x1 a la 5, que este es simplemente 1, es igual a... Entonces, como y x2 y todas las potencias de x2 conmutan, entonces yo puedo elevar cada uno a la 5. Por x2 a la 5i. Entonces este es simplemente i a la 5, porque x2 a la 5 es 1. ¿Okay? Entonces tengo que i, que es un elemento de un orden que divida 3, que tengo que a la 5 es 1. Bueno, ¿qué puedo concluir ahí? Puedo concluir que i es igual a 1. Puedo concluir entonces que x1, x2 a la menos i es igual a 1. Y puedo concluir entonces que x1 es igual a x2 a la i. x1 es una potencia de x2. ¿Ya? Pero sabemos que todas las potencias en un grupo cíclico de orden primo, todas las potencias donde la potencia no es un múltiplo del orden del grupo, todas las potencias generan. Entonces esto implica que el generado por x1 es igual al generado por x2 a la i, que es igual al generado por x2. Y así obtenemos entonces que hay solo un 5 subgrupo de silo. Con eso termina la demostración. Otro ejercicio. Entonces este es el 3, supongo. Demuestre que no hay grupos simples de orden 48. ¿Okay? Demostración. Entonces para esto vamos a demostrar un lema. Entonces sea G simple de orden mayor que 2, tal que existe un subgrupo con el índice de h en G igual a n, que vamos a sumar mayor que 1, h no es trivial. Entonces G es isomorfo a un subgrupo de AN. Demostración. Entonces tenemos que G actúa en las clases laterales de H por multiplicación izquierda, y el ker de la acción, que sabemos que es lo que llamamos el core de H, que es la intersección de todos los conjugados de H, entonces es un subgrupo, por lo menos, de H. ¿Okay? Entonces tenemos esto de G a homorfismo de G a las biecciones entonces de G módulo H, que este isomorfo a Sn. Como G es simple, entonces o bien el ker es igual a G o el ker es trivial. ¿Okay? Entonces, como sabemos que es un subgrupo de H, H no es todo G, entonces este caso no puede ser. Entonces, pongamos phi a esto. Phi es inyectivo. ¿Okay? Bien. Entonces tengo un subgrupo de Sn que es simple. Bueno, tengo lo siguiente. Entonces, phi de G intersectado con AN. Este es normal, como AN es normal en Sn, este es normal en phi de G. Entonces tenemos dos opciones. Entonces, o bien, phi de G inter AN o bien es trivial o es todo phi de G. ¿Okay? Ya. Si phi de G
intersectado con AN es phi de G. Esto implica entonces que phi de G es un subgrupo de AN. Y eso estamos listos. ¿Okay? Entonces tratemos de demostrar que phi de G intersectado con AN no puede ser trivial. Si phi de G intersectado con AN es trivial, ¿qué implica esto? Esto implica que entonces hay un elemento de phi de G que no está contenido en AN, por supuesto. Entonces esto implica que como AN es normal, puedo tomar el producto de estos, phi de G por AN es igual a Sn. Pero esto implica que Sn módulo AN, que este es isomorfo a Z módulo 2Z, entonces este es isomorfo a, entonces esto es phi de G por AN módulo AN, y este es isomorfo a phi de G cosintado con AN intersectado con phi de G, que por el teorema de isomorfismo. ¿Okay? Pero esto es isomorfo, entonces a phi de G, porque la intersección es trivial. ¿Okay? Y esa es una contradicción. Porque estamos suponiendo que G es de orden mayor que 2. ¿Okay? Entonces, necesariamente estamos en el primer caso. Bien, entonces eso demuestra el lema. Entonces ahora volvamos al grupo de orden 48. Entonces, demuestra que no hay ningún grupo simple de orden 48. ¿Okay? Entonces vamos a usar el lema. Entonces sea G de orden 48. ¿Okay? 48 entonces es igual a 6 por 8, que es igual a 2 a la 4 por 3. ¿Okay? Y entonces tomemos, por ejemplo, entonces sea P un 2 hilo. ¿Okay? Entonces implica que el orden de P es 2 a la 4, 16. Entonces si G es simple, nuestro lema implica que G es isomorfo a un subgrupo de A3, porque P es de índice 3 en G. ¿Okay? Pero ¿cuál es el orden de A3? Esto es 6 dividido por 2, esto es 3 y eso es absurdo. ¿Okay? Entonces G no es simple. Bien. Para el último ejercicio, ejercicio 4, vamos a demostrar lo siguiente. Demuestre que todo P grupo finito es isomorfo a un subgrupo de las matrices triangulares superiores de GLNP para algún n. Entonces vamos a demostrar que cualquier P grupo yo lo puedo realizar como un subgrupo de las matrices triangulares superiores de un GLNP para algún n. Demostración. Entonces primero miremos GLNP. Entonces sabemos que este tiene orden, ya lo hemos hecho varias veces, tiene orden P a la n-1, P a la n menos P, hasta llegar a P a la n menos P a la n menos 1. ¿Okay? Okay, entonces este es igual a, puedo sacar un P del segundo factor, del tercer factor yo puedo sacar un P al cuadrado, del cuarto factor puedo sacar un P al cubo, etcétera, hasta llegar al último factor que puedo sacar un P a la n menos 1 por algún m donde P no divide a m.
Entonces tenemos que P a la, ¿cuánto es eso? Ese es n-1 por n medios. Entonces, el teorema de Sylow implica que existe un subgrupo de orden P a la n-1 medios y son todos conjugados entre sí. ¿Okay? Bueno, sea H el subgrupo de GLNP, que consiste de todas las matrices triangulares superiores con unos en la diagonal. ¿Okay? Este efectivamente es un subgrupo, es fácil ver que si yo tengo una matriz triangular superior con puros 1 en la diagonal, entonces lo multiplico con otra y me da una con la misma característica. ¿Okay? Entonces todo elemento de H se escribe de esta forma, puros 1 en la diagonal, aquí puros ceros y aquí arriba cualquier cosa. Y realmente puede ser cualquier cosa, porque como hay 1 en la diagonal, ya sé que la matriz es invertible. ¿Okay? Entonces, ¿cuántos elementos hay en H? Bueno, en la primera fila, aquí yo tengo n-1 entradas, y en cada una yo puedo poner p elementos. Entonces, en la primera tengo p a la n-1. En la segunda fila, ¿cuántos tengo? Tengo n-2 entradas, entonces puedo poner p a la n-2 hasta llegar a p en la penúltima y hasta ahí llegamos. Entonces este es igual a el número que teníamos antes, n-1 por n medios. Entonces esto implica que H es un P subgrupo de Sylow. De GLNP. ¿Okay? Bien. Y entonces todos los subgrupos de los P subgrupos de Sylow de GLNP son conjugados a este H. ¿Okay? Entonces ahora volvamos a nuestro G. Entonces volvamos a G. Entonces sabemos, nuestro teorema de Cayley implica que existe un homomorfismo inyectivo de G en SR, para algún R. ¿Ya? De hecho, el R es el orden de grupo, puede ser. ¿Okay? Pero tengo un homomorfismo inyectivo de G en un grupo simétrico. Todo grupo lo puedo ver, todo grupo finito lo puedo ver como un subgrupo de grupo simétrico. Ok, entonces, ahora nosotros teníamos la representación matricial de SR. ¿Okay? Esto lo vimos en alguna clase anterior, de que a cada permutación podemos asignarle una matriz y de esa forma podemos definir el grupo alternante por el determinante de esa matriz. Entonces, era si teníamos una permutación sigma SR, entonces le asignamos a esta matriz M sub sigma. ¿Okay? Ahora, M sub sigma tiene puros ceros y unos. Entonces, yo lo puedo pensar como un elemento de GL, R sobre los reales, sobre Z, pero también lo puedo pensar módulo P. Entonces, yo puedo pensar esto como un elemento de GLRP, porque tiene puros ceros y unos, y la multiplicación solamente va dando vuelta a esos ceros y unos. Aquí no hay, ni siquiera tengo que sumar 1 más 1. Aquí simplemente hay ceros o unos. Entonces yo lo puedo ver como una representación en cualquier cuerpo. ¿Okay? Entonces esto me da de CR a GLRP un homomorfismo inyectivo. ¿Okay?
Bueno, si compongo dos homomorfismos inyectivos, me da un homomorfismo inyectivo. Entonces esto implica que puedo ver G como un subgrupo de GLRP. Entonces G es un P-grupo. Entonces está contenido en algún P-grupo maximal. Entonces esto implica que está contenido en un P-grupo de Sylow. ¿Okay? Pero este P subgrupo de Sylow es conjugado al grupo H que tenía arriba. Entonces este subgrupo de Sylow es conjugado a H. ¿Okay? Entonces, si conjugo, puedo ver G como subgrupo de H. Y con eso termina. Entonces, noten que de hecho hicimos algo un poco más fuerte. No solo demostramos que G lo puedo ver como un subgrupo de matrices triangulares, sino que también puedo suponer además que en la diagonal tiene puros unos. Y aquí usamos una aplicación bien elegante, bien bonito del teorema de Sylow. Bueno, la próxima clase entonces la idea es seguir avanzando con materia. Hay muchos más ejemplos bonitos de aplicación del teorema Sylow y esta es una herramienta muy poderosa y una herramienta que hay que aprenderse muy bien. El teorema de Sylow es algo que hay que tener incorporado siempre cuando uno estudia grupos finitos. Así que con eso terminamos la clase de hoy.